Persuasión por Jane Austen. Capítulo 21. Ana recordó complacida al siguiente día su promesa de visitar a Mrs. Smith. Esto la tendría fuera de casa cuando fuese Mr. Elliot. Evitar a Mr. Elliot era entonces lo más importante. Ella sentía muy buena disposición hacia él. A pesar del daño causado por sus atenciones, le debía ella cierta gratitud y quizá también algo de compasión. No podía evitar pensar en las circunstancias poco corrientes en que se habían encontrado por primera vez. En el hecho que tenía él de aspirar a su afecto por todas las circunstancias y por sus propios sentimientos. Todo eso era singular. Era halagador, pero doloroso. Había mucho que lamentar. Cuáles hubieran sido sus sentimientos en caso de no haber existido el capitán Wentworth, no valía la pena pensarlo, pero existía un capitán Wentworth. Y con él la certeza de que cualquiera fuese el resultado de todo el asunto, el afecto de Ana sería de él para siempre. El unirse a él, creía ella, no la alejaría más de todos los hombres que el separarse de él. Más hermosas meditaciones del amor y constancia eternos eran difícil que hubieran recorrido jamás las calles de Bath, y Ana se fue cavilando desde Camden Place hasta Westgate. Esto era suficiente para esparcir purificación y perfume en todo el camino. Estaba segura de que tendría un recibimiento agradable. Su amiga pareció esa mañana particularmente agradecida de su visita. No parecía haberle esperado, aunque él ya había prometido ir. De inmediato pidió a Ana que le hiciera una descripción del concierto, y los recuerdos que Ana tenía del mismo eran muy gratos y encendieron sus mejillas. La divirtió contarlos. Todo lo que pudo decir lo relató de muy buenas ganas. Pero lo que podía decir era poco para quien había estado allí y también poco para satisfacer una curiosidad como la de Mrs. Smith, quien ya se había enterado por medio del mozo y de la planchadora del éxito de la velada y demás cosas de las que ella podía contar. La dama preguntaba por detalles sobre la concurrencia. Mrs. Smith conocía de nombre a todo el mundo de alguna fama o notoriedad en Bath. Las pequeñas Durant estaban ahí, me imagino, dijo, con sus bocas abiertas para escuchar la música. Parecerían gorriones esperando ser alimentados. Jamás faltan a un concierto. Así es. Yo no las vi, pero oí decir a Mr. Elliot que estaban en el salón. ¿Y los Evots estaban también? ¿Y las dos nuevas bellezas con el oficial irlandés que hablaba con una de ellas? No me fijé. No creo que estuvieran allí. ¿Y la vieja Lady Maclean? Es inútil preguntar por ella. Nunca falta, ya lo sé. Y usted debe haberla visto. Estaría muy cerca de ustedes porque, como fueron ustedes con Lady Dalrymple, deben haber ocupado los sitios de honor alrededor de la orquesta. No, eso me lo había temido. Hubiera sido desagradable para mí en todos los aspectos, pero felizmente Lady Dalrymple prefiere sentarse un poco más lejos. Por otra parte, estuvimos maravillosamente bien ubicados en lo que a oír se refiere. No digo lo mismo en cuanto a ver, porque en verdad pude ver bastante poco. Oh, vio usted lo suficiente para divertirse. Entiendo bien. Hay cierta alegría en ser conocido aún en medio de un grupo, y usted pudo disfrutar de esa alegría. Eran ustedes un grupo grande y no necesitaban más. Pero debí mirar un poco más alrededor, dijo Ana al mismo tiempo que reparaba en que no era realidad que hubiese dejado de mirar, sino que buscaba solo a uno. No, su tiempo estuvo mejor ocupado que eso. No necesita decirme que se ha divertido. Eso se nota enseguida. Veo perfectamente cómo han pasado las horas, cómo tenía usted algo grato que oír. En los intervalos, naturalmente, la conversación. Ana sonrió un poco y preguntó, ¿puede usted ver eso en mis ojos? Sí puedo. Veo por su aspecto que anoche estaba usted en compañía de la persona a quien juzga más amable del mundo, la persona que le interesa más que todo el mundo reunido. Ana se sonrojó y no pudo decir nada. Y siendo este el caso, continuó Mrs. Smith después de una corta pausa, usted podrá juzgar cuánto aprecio su bondad al venir a verme esta mañana. Es muy gentil de su parte venir a estar conmigo cuando posiblemente debe ir a visitar personas más de su agrado. Ana no oyó nada de esto. Estaba aún confundida y azorada por la penetración de su amiga y no podía imaginar cómo había llegado a enterarse de lo del capitán Wentworth. Hubo otro silencio. Por favor, dijo Mrs. Smith, ¿sabe Mr. Elliot de su amistad conmigo? ¿Sabe que estoy en Bath? ¿Mr. Elliot? Dijo Ana sorprendida. Un momento de reflexión le señaló el error en que incurría. Lo comprendió al instante y, recobrándose al sentirse segura, añadió más compuesta. ¿Conoce usted a Mr. Elliot? Le he conocido mucho, replicó Mrs. Smith gravemente, pero esto ya parece haber desaparecido. Hace mucho tiempo que nos conocimos. No lo sabía. Jamás me lo había dicho usted. De haberlo sabido, hubiera tenido el placer de conversar con él acerca de usted. A decir verdad,
dijo Mrs. Smith con su acostumbrado buen humor. Este es un placer que deseo que usted tenga. Deseo que hable de mí con Mr. Elliot. Deseo que se interese en hacerlo. Él puede ser de gran utilidad para mí y naturalmente, mi querida Miss Elliot, si usted se interesa, está de más decir que él hará por mí lo que pueda. Tendré sumo placer. Creo que no puede usted dudar de mi deseo de ser útil, replicó Ana, pero creo que supone que tengo demasiado ascendiente sobre Mr. Elliot, más razones para influir sobre él de las que realmente hay. No dudo de que de una manera u otra esa aversión ha llegado hasta usted, pero debe considerarme solamente como una parienta de Mr. Elliot. Si en esa forma cree que hay algo que una prima pueda pedir a un primo, le ruego que no vacile en contar con mis servicios. Mrs. Smith le lanzó una mirada penetrante y sonriendo añadió: Me doy cuenta de que he ido muy deprisa. Le ruego me disculpe. Debí esperar que usted me lo comunicara, pero ahora, mi querida Miss Elliot, como una vieja amiga, dígame, ¿cuándo podremos hablar del asunto? ¿La próxima semana? Seguramente la semana próxima todo estará arreglado y podré dedicarme a pensar en la felicidad que espera a Miss Elliot. No, respondió Ana, ni la semana que viene, ni la que vendrá después, ni la siguiente. Le aseguro que nada de lo que imagina se arreglará en el futuro. No me casaré con Mr. Elliot. Me agradaría saber por qué se ha hecho usted semejante idea. Mrs. Smith la miró fijamente, sonrió y sacudiendo la cabeza añadió: Vamos, no la comprendo a usted. Cómo me hubiera gustado conocer su punto de vista, pero espero que no será tan cruel cuando llegue el momento. Hasta que este instante llegue, sabe usted que las mujeres no tenemos en realidad a nadie. Entre nosotras, todo hombre es rehusado hasta que no se declara. Pero, ¿por qué había de ser usted cruel? Déjeme abogar por mí. No puedo llamarlo amigo ahora, por mi antiguo amigo. ¿Dónde podrá encontrar usted un matrimonio más ventajoso? ¿Dónde encontrará un hombre más caballero, más gentil? Deje que le recomiende a Mr. Elliot. Estoy convencida de que no oirá usted más que elogios de él de parte del coronel Wallis. ¿Y quién puede conocerle mejor que el coronel Wallis? Mi querida Mrs. Smith, la esposa de Mr. Elliot murió hace poco más de medio año. No debiera nadie imaginar que él anda cortejando aún a alguien más. Oh, sí, ese es el único inconveniente, dijo la señora Smith con vehemencia. Mr. Elliot está a salvo y no me preocuparé más por él. No se olvide de mí cuando se haya casado. Es todo cuanto le pido. Hágale saber que soy su amiga y entonces pensará que es muy poca la molestia que yo le ocasione. Lo que indudablemente ocurriría ahora con tanto negocio y compromiso como él tiene. Tantas cosas e invitaciones de las que se ve libre como puede. El 99% de los hombres haría lo mismo. Naturalmente, él no puede saber cuánta importancia puede tener ciertas cosas para mí. Bien, mi querida Miss Elliot, quiero y espero que sea muy feliz. Mr. Elliot es un hombre que comprenderá lo que usted vale. Su paz no se verá turbada como se vio la mía. Estará usted a resguardo de todo y podrá confiar en su carácter. No será un hombre que se deje llevar por otros hacia su ruina. Sí, dijo Ana. Creo muy bien todo lo que usted dice de mi primo. Parece tener un temperamento sereno y decidido, poco abierto a impresiones peligrosas. Tengo gran respeto por él. No tengo motivo para hacer otra cosa de acuerdo con lo que en él he podido observar, pero lo conozco muy poco y no es hombre, al menos así me parece, que pueda conocerse así como así. ¿No le convence a usted mi manera de hablar de que él no significa nada especial para mí? Mi discurso es bastante tranquilo y le doy mi palabra de honor de que él no es nada para mí. En caso de que se me declare, y tengo bien pocos motivos para pensar que lo hará, no lo aceptaré. Le aseguro que no lo aceptaré. Le aseguro que Mr. Elliot no ha tenido nada que ver en el placer que usted ha creído que experimenté anoche. No, no es Mr. Elliot quien. Se detuvo, ruborizándose profundamente y comprendiendo que había dicho demasiado, pero este demasiado fue en el acto comprendido. Mrs. Smith no hubiera entendido el fracaso de Mr. Elliot de no imaginar que había otra persona. Cuando comprendió esto, sin dilación admitió el fracaso de su protegido y no dijo nada más. Pero Ana, deseosa de pasar por alto el incidente, estaba impaciente por saber de dónde había sacado Mrs. Smith la idea de que ella debía casarse con Mr. Elliot, o de quién le había oído. ¿Quiere usted decirme cómo se le ocurrió pensar tal cosa? Al principio, dijo Mrs. Smith, fue el saber cuánto tiempo pasaban ustedes juntos y me parecía que era, además, lo más deseable para cualquiera de ustedes dos. Y puede dar por sentado que todos sus conocidos piensan lo mismo que yo pensaba, pero nadie me habló de ello hasta hace 2 días. ¿En realidad se ha hablado de ello? ¿Observó a la mujer que abrió la puerta cuando vino usted ayer? No,
¿No era Mrs. Speed, como de costumbre, o bien la doncella? No vi a nadie en particular. Era mi amiga Mrs. Rook, la enfermera Rook, quien, naturalmente, tenía gran curiosidad por verla a usted, y estuvo encantada de abrirle la puerta. Regresó de Marlborough el domingo, y fue ella quien me dijo que usted se casaría con Mr. Elliot. Ella se lo ha oído decir a la misma señora Wallis, quien debe estar bien informada. Estuvo aquí el lunes durante 1 hora y me contó toda la historia. ¿Toda la historia?, dijo Ana. No puede haber hecho una larga historia de un asunto tan pequeño y mal fundado. Mrs. Smith no respondió. Pero, prosiguió Ana, aunque no sea cierto que tenga algo que ver con Mr. Elliot, haré cuanto pueda por usted. ¿Debo decirle que se encuentra en Bath? ¿Desea usted que le dé algún mensaje? No, gracias. No. En el calor del momento y bajo una circunstancia equivocada, yo puedo tal vez haber pedido su interés en estos asuntos, pero ahora ya no. Le ruego que no se moleste por esto. Creo que ha dicho que conoce a Mr. Elliot desde hace largos años, ¿no? Así es. No antes de que él se casara, imagino. No estaba casado cuando yo lo conocí. ¿Y eran ustedes muy amigos? Íntimos. ¿De veras? Dígame entonces, ¿qué clase de persona era él? Tengo gran curiosidad por saber cómo era Mr. Elliot en su juventud. ¿Se parecía a lo que es hoy? Hace 3 años que no veo a Mr. Elliot, dijo Mrs. Smith con su natural cordialidad. Le ruego me perdone las cortas respuestas que le he dado, pero he dudado sobre lo que tenía que hacer. He dudado si debía decirle algo a usted. Hay muchas cosas que deben ser tenidas en cuenta. Es odioso ser demasiado oficioso, causar malas impresiones, causar mal. Pero la amistad de los parientes merece ser conservada, aun cuando no haya nada bajo la superficie. Pero de cualquier manera estoy resuelta y creo que hago bien. Creo que debe usted conocer el verdadero carácter de Mr. Elliot. Aunque por el momento no parece usted tener la menor intención de aceptarlo, nadie puede decir lo que puede ocurrir. Quizás alguna vez sienta de otra manera con respecto a él. Oiga pues la verdad, ahora que ningún prejuicio turba su mente. Mr. Elliot es un hombre que no tiene corazón ni conciencia. Es un ser egoísta, de sangre fría, que no piensa más que en sí mismo. Y, por su propio interés, no vacilaría en cometer cualquier crueldad, cualquier traición, cualquier cosa que no se vuelva más tarde contra él. No tiene sentimientos por los demás. A aquellos de los cuales ha sido él el principal motivo de ruina, puede dejarlos y abandonarlos sin el menor problema de conciencia. Está más allá de todo sentimiento de justicia o compasión. Oh, su corazón es negro, negro y vacío. La sorpresa de Ana y sus exclamaciones de sorpresa la hicieron detenerse, y con aire más tranquilo prosiguió. Mis expresiones la sorprenden. Creerá usted que soy una mujer enfurecida e injuriada, pero trataré de hablar más tranquila. No lo calumniaré. Le diré solamente lo que yo sé de él. Los hechos hablarán por sí solos. Él era el íntimo amigo de mi difunto esposo, en quien confiaba y a quien quería, y creía tan bueno como él. Encontré yo al casarme que eran íntimos amigos, y yo también simpaticé muchísimo con Mr. Elliot y tenía el mejor concepto de él. A los 19 años, sabe usted, uno no piensa muy en serio, pero Mr. Elliot me parecía tan bueno como cualquier otro, y más agradable que muchos. Siempre estábamos juntos, estábamos en la ciudad y vivíamos en gran estilo. Era entonces inferior a nosotros. Él era pobre, tenía habitaciones en el Temple, y esto era lo que más podía hacer para mantener su apariencia de caballero. Venía a parar en nuestra casa siempre que lo deseaba. Era siempre bienvenido allí. Era para nosotros como un hermano. Mi pobre Carlos, que tenía el corazón más bondadoso y más generoso del mundo, hubiera compartido con él hasta el último céntimo. Me consta que sus bolsillos estaban siempre abiertos para su amigo. Estoy segurísima de que en varias ocasiones le prestó ayuda. Este debe ser el período de la vida de Mr. Elliot, dijo Ana, que ha excitado siempre mi curiosidad. Debe haber sido en ese tiempo cuando se hizo desconocido de mi padre y mi hermana. Yo no lo conocí entonces, solamente oía hablar de él, pero algo hubo en su conducta en aquella época en lo que concernía a mi padre y a mi hermana, y poco después al casarse, con lo que nunca he podido reconciliarme hasta ahora. Parecía como si se tratara de un hombre distinto. Ya lo sé, exclamó Mrs. Smith. Él fue presentado a Sir Walter y a su hermana antes de que yo lo conociera, pero le oí hablar mucho de ellos. Sé que fue invitado y solicitado, y sé también que jamás acudió a una invitación. Puedo darle a usted, quizá, detalles que ni sospecha. Por ejemplo,
Respecto a su matrimonio, estoy enterada de todas las circunstancias. Conozco todos los pros y los contras. Yo era la amiga a quien él confiaba sus esperanzas y planes, y aunque no conocía a su esposa con anterioridad, su situación inferior en sociedad hacía esto imposible. La conocí mucho después, en los 2 últimos años de su vida, y así puedo responder a cualquier pregunta que desee hacerme. No, dijo Ana, no tengo ninguna pregunta particular que hacerle acerca de ella. He sabido siempre que no eran un matrimonio feliz, pero me gustaría saber por qué razón. Por aquella época, él evitaba la relación con mi padre. Mi padre tenía hacia él la mejor voluntad. ¿Por qué le rehuía a Mr. Elliot? Mr. Elliot, respondió Mrs. Smith, tenía por aquel entonces una sola idea, hacer fortuna y por cualquier medio y rápidamente. Se había propuesto hacer un matrimonio ventajoso y sé que creía, si con razón o no, no puedo asegurarlo, que su padre y su hermana, con sus invitaciones y cortesías, deseaban una unión entre el heredero y la joven, y como es de suponer, dicho matrimonio no satisfacía sus aspiraciones de bienestar e independencia. Ese fue el motivo por el que se mantenía alejado, puedo asegurárselo. Él mismo me lo ha contado. No tenía secretos para mí. Es curioso que luego de haberla dejado a usted en Bath, el primero y más importante amigo que tuve después de casada haya sido su primo, y que por él haya tenido constantes noticias de su padre y de su hermana. Él me describía a una Miss Elliot y esto me parecía muy afectuoso de su parte. Quizá, dijo Ana, asaltada por una súbita idea, habló usted de mí algunas veces con Mr. Elliot. Ciertamente, con mucha frecuencia. Acostumbraba a alabar a Ana Elliot y a asegurar que era usted una persona bien diferente a... Se detuvo a tiempo. Esto tiene que ver con algo que Mr. Elliot dijo anoche, exclamó Ana. Esto lo explica todo. Me enteré de que se había acostumbrado a oír hablar de mí. No pude saber cómo o por quién. Qué imaginación loca tenemos cuando se trata de cualquier cosa relacionada con nuestra querida persona. ¿Cuánto podemos equivocarnos? Pero le ruego que me perdone. La he interrumpido. Así pues, Mr. Elliot se casó por dinero. Fue esta circunstancia, imagino, la que por primera vez le hizo a usted entrever su verdadero carácter. Mrs. Smith vaciló un momento. Oh, esas cosas suelen suceder. Cuando se vive en el mundo, no es nada sorprendente encontrar hombres y mujeres que se casan por dinero. Yo era muy joven. Éramos un grupo alegre e irreflexivo, sin ninguna regla de conducta seria. Vivíamos para divertirnos. Pienso muy de otra manera ahora. El tiempo, la enfermedad y el pesar me han dado otras nociones de las cosas, pero por aquel entonces debo confesar que no vi nada reprobable en la conducta de Mr. Elliot. Hacer lo mejor para uno mismo era casi nuestro deber, pero ¿no era ella una mujer muy inferior? Sí, y yo puse ciertas objeciones por esto, pero él no las tomó en cuenta. Dinero, dinero, era lo único que deseaba. El padre de ella había sido ganadero y su abuelo carnicero, pero ¿qué importaba esto? Ella era una buena mujer, tenía educación. Había sido criada por unos primos, conoció por casualidad a Mr. Elliot y se enamoró de él. Y por parte de él no hubo ni una vacilación ni un escrúpulo en lo que respecta al origen de ella. Su único interés era saber a cuánto ascendía la fortuna antes de comprometerse en serio. Si juzgamos por esto, cualquiera sea la opinión que sobre su posición en la vida tiene ahora Mr. Elliot, cuando joven la consideraba bien poco. La posibilidad de heredar Kellynch era algo quizá, pero en general, en lo que concierne al honor de la familia, lo colocaba bien bajo y poco limpio. Muchas veces le he oído decir que si las baronías fuesen vendibles, él vendería la suya por 50 libras. Con las armas, el lema, el nombre y la tierra incluidos. Pero no le repetiré la mitad de las cosas que decía sobre este asunto. No estaría bien que lo hiciera, y sin embargo, debería tener usted pruebas porque, ¿qué es esto sino simples palabras? Debería tener usted pruebas. En verdad, mi querida Mrs. Smith, no necesito ninguna, exclamó Ana. ¿No ha dicho usted nada que parezca contradictorio con lo que Mr. Elliot era en esa época? Esto más bien confirma lo que nosotros creíamos y oíamos. Lo que despierta mi curiosidad es saber por qué es ahora tan diferente. Encantada. No tiene usted más que llamar a María, o mejor aún, le daré a usted la satisfacción de que traiga por sí misma una pequeña caja que está en el estante más alto de mi ropero. Ana, viendo que su amiga deseaba esto vehementemente, hizo lo que se le pedía. Llevó y colocó la caja delante de ella, y Mrs. Smith, inclinándose y abriéndola, dijo: Esto está lleno de papeles pertenecientes a él, a mi marido. Solo una pequeña parte de lo que encontré cuando quedé viuda. La carta que busco fue escrita por Mr. Elliot a mi esposo antes de nuestro matrimonio y felizmente pudo salvarse. ¿Cómo? No sabría decirlo. Él era descuidado y negligente como muchos otros hombres en esta materia.
y cuando examino sus papeles encuentro una porción de cosas sin importancia cuando otros realmente valiosos habían sido destruidos. Aquí está. No la he quemado porque, aun conociendo por aquel entonces poco de Mr. Elliot, decidí guardar pruebas de la amistad que hubo entre nosotros. Tengo ahora otro motivo para alegrarme de haberlo hecho. La carta estaba dirigida a Charles Smith, Square, Tunbridge Wells, y estaba fechada en Londres en junio de 1803. Querido Smith, he recibido su carta. Su bondad me abruma. Desearía que la naturaleza hubiese hecho más corazones como el suyo, pero he vivido 23 años en el mundo sin encontrar a nadie que se le iguale. En estos momentos, se lo aseguro, no necesito sus servicios, porque dispongo otra vez de fondos. Felicíteme usted. Me he visto libre de Sir Walter y de su hija. Han vuelto a Kellynch y casi me han hecho jurar que los visitaré este verano. Pero mi primera visita a Kellynch será con un agrimensor, lo que me indicará la manera de obtener la mayor ventaja. El varón posiblemente no se casará de nuevo. Es un imbécil. En caso de hacerlo, sin embargo, me dejaría en paz, lo cual sería una compensación. Está aún peor que el último año. Desearía llamarme de cualquier manera menos Elliot. Me fastidia este nombre. El nombre de Walter. Puedo dejarlo, a Dios gracias. Desearía que nunca volvieran a insultarme usando mi segunda W también. En tanto, quedo por siempre afectísimo amigo W. M. Elliot. Ana no pudo leer esta carta sin exaltarse, y Mrs. Smith, observando el color de sus mejillas, dijo: «Este lenguaje bien lo comprendo, es sumamente irrespetuoso. Aunque había olvidado las palabras exactas, tenía una impresión general imborrable. Pero ahí tiene usted al hombre. Señala también el grado de amistad que tenía con mi difunto esposo. ¿Puede haber algo más fuerte que esto?». Ana no podía recobrarse del dolor y la mortificación que le causaban las palabras referidas a su padre. Debió recordar que el haber visto esta carta era en sí una violación de las leyes del honor, que nadie debe ser juzgado por testimonios de esta naturaleza, que ninguna correspondencia privada debe ser vista más que por aquellas personas a quienes está dirigida. Todo esto debió recordarlo antes de recobrar su calma y poder decir: «Gracias, esta es una completa prueba de lo que usted estaba diciendo. Pero, ¿a qué se debe su amistad con nosotros ahora?». «También eso lo puede explicar», dijo Mrs. Smith sonriendo. «¿Puede en realidad?». «Sí. Le he enseñado a usted cómo era Mr. Elliot hace 2 años y le demostraré ahora cuál es su carácter actual. No puedo proporcionarle esta vez pruebas escritas, pero mi testimonio oral será tan auténtico como usted quiera. La informaré sobre lo que desea y busca ahora. No es hipócrita actualmente. Es verdad que desea casarse con usted. Sus atenciones hacia su familia son ahora sinceras, brotan en verdad del corazón. Le diré por quién lo sé, por su amigo el coronel Wallis». «¿El coronel Wallis? ¿También lo conoce?». «No, no lo conozco. Las noticias no me han llegado tan directamente. Han dado algunas vueltas, nada de importancia. La fuente de información es tan buena como al principio, y los pequeños detalles que puedan haberse agregado son fáciles de discernir. Mr. Elliot ha hablado con el coronel Wallis sin ninguna reserva sobre usted. Lo que el coronel Wallis le puede haber dicho acerca de este asunto, imagino, debe ser algo sensato e inteligente. Pero el coronel Wallis tiene una esposa bonita y tonta a quien le dice cosas que debiera guardar para sí. Esta, en la animación del restablecimiento de una enfermedad, le contó todo a su enfermera, y la enfermera, conociendo su amistad conmigo, no tardó en traerme las nuevas. En la noche del lunes, mi buena amiga Mrs. Rook me reveló los secretos de Marlborough. Así pues, cuando le relate a usted una historia de ahora en adelante, puede tenerla, por cierto, bien informada. Mi querida Mrs. Smith, me temo que su información no sea suficiente en este caso. El hecho de que Mr. Elliot tenga ciertas pretensiones o no con respecto a mí no basta para justificar los esfuerzos que ha hecho para reconciliarse con mi padre. Estos fueron anteriores a mi llegada a Bath. Encontré que él era muy amigo de mi familia a mi llegada. Ya lo sé muy bien, pero en verdad, Mrs. Smith, no creo que por este camino obtengamos información fidedigna. Hechos u opiniones que tengan que pasar por boca de tantos pueden ser tergiversados por algún tonto, y la ignorancia que puede haber por alguna otra parte contribuye a que de la verdad quede muy poco. Le suplico que me escuche. Bien pronto podrá juzgar si puede o no darse crédito a todo esto cuando conozca algunos detalles que usted misma podrá confirmar o negar. Nadie supone que haya sido usted su objeto al principio. Verdad es que la había visto y admiraba antes de que usted llegase a Bath, pero no sabía quién era usted. Al menos así dice mi narradora. ¿Es verdad? ¿Es cierto que la vio a usted el verano o el otoño pasado en algún lugar del oeste, para emplear sus palabras, sin saber que usted era usted? Ciertamente, eso es exacto. Fue en Lyme. Todo esto sucedió en Lyme. Bien, continuó Mrs. Smith triunfante. Ya comienza usted a conocer a mi amiga. Él la vio en Lyme y tanto le gustó
que tuvo una gran satisfacción al volver a verla en Camden Place y saber que era usted Miss Anna Elliot, y a partir de entonces, ¿quién puede dudarlo? Tuvo doble interés en visitar su casa. Pero antes hubo un motivo y se lo explicaré. Si encuentra en mi historia algo que le parezca falso e improbable, le ruego que no me deje seguir adelante. Mi relato dice que la amiga de su hermana, esa señora que es huésped de ustedes actualmente y de la que he oído hablar a usted, vino con su padre y con su hermana aquí en el mes de septiembre, cuando ellos llegaron, y ha estado aquí desde entonces. Es una mujer hábil, insinuante, hermosa y pobre. En una palabra, por su situación hace pensar que podría aspirar a ser Lady Elliot, y llama la atención que su hermana esté tan ciega como para no verlo. Aquí se detuvo Mrs. Smith, pero Ana no tenía nada que decir y así continuó. Esta era la opinión de los que conocían a la familia, mucho antes de la llegada de usted. El coronel Wallis opinaba que su padre tendría buen criterio en este asunto, aunque por aquel entonces el coronel no se relacionaba con los de Camden Place. Pese a ello, el interés que tenía por su amigo Mr. Elliot lo hizo poner atención en todo lo que allí pasaba, y cuando Mr. Elliot vino a Bath por un día o dos, un poco antes de Navidad, el coronel Wallis lo puso al corriente de la marcha de las cosas según los comentarios que andaban de boca en boca. Comprenderá que por entonces las opiniones de Mr. Elliot respecto al valor del título de barón eran bien distintas. En todo lo que se relaciona con los vínculos sanguíneos y a las relaciones, es un hombre completamente distinto, haciendo ya bastante tiempo que tiene todo el dinero que desea y nada que desear desde este punto de vista. Ha aprendido a estimar y a poner su felicidad y aspiraciones en la familia y en el título del que es heredero. Esto lo había yo presentido antes de que terminara nuestra amistad, pero ahora es un hecho evidente. No puede soportar la idea de no llamarse Sir William. Puede pues comprender que las noticias que le comunicó su amigo no fueron para él nada agradables, y puede imaginar también los resultados que produjeron. La resolución de volver a Bath lo antes posible, de establecerse aquí por algún tiempo, de renovar la amistad y enterarse por sí mismo del grado de peligro y de obstaculizar los planes de la tal señora, en caso de creerlo necesario, fueron la inmediata consecuencia. Entre los dos amigos convinieron ayudar en cuanto fuese posible. Él y la señora Wallis serían presentados y habría presentaciones entre todo el mundo. En consecuencia, Mr. Elliot volvió. Se reclamó una reconciliación y se envió el mensaje a la familia, y así su principal motivo y su único propósito, hasta que la llegada de usted añadió un nuevo interés a sus visitas, era vigilar a su padre y a Mrs. Clay. Ha estado con ellos en cuanta ocasión ha podido, se ha interpuesto entre ellos, ha hecho visitas a todas horas, pero no tengo por qué darle detalles sobre este particular. Puede imaginar todas las artimañas de un hombre hábil. Quizá usted misma, estando avisada, puede recordar algo. Sí, dijo Ana. No me ha dicho nada que no estuviera de acuerdo con lo que he visto e imaginado. Hay siempre algo ofensivo en los medios empleados por la astucia. Las maniobras del egoísmo y de la duplicidad son repulsivas, pero no me ha dicho nada que me sorprenda. Comprendo que hay muchas personas que conceptuarían chocante este relato de Mr. Elliot y que les costaría tenerlo por acertado, pero yo jamás he estado satisfecha. Siempre he sospechado que había algún motivo oculto en su conducta. Me gustaría conocer su opinión acerca del asunto que tanto teme, si cree que hay aún peligro o no. El peligro disminuye según creo, replicó Mrs. Smith. Piensa que Mrs. Clay le teme, que comprende que él adivina sus intenciones y que no se atreve a actuar como lo haría en caso de no estar él presente. Pero como él tendrá que irse alguna vez, no sé en qué forma puede estar seguro mientras Mrs. Clay conserve su influencia. La señora Wallis tiene una idea muy divertida, según me ha informado la enfermera amiga mía. Esta consiste en poner en los artículos del contrato matrimonial entre usted y Mr. Elliot que su padre no se case con Mrs. Clay. Es esa una idea digna de todos los aspectos de la inteligencia de la señora Wallis, y Mrs. Rook ve claramente cuán absurda es. Seguramente, señora, me dice, esto no evitaría que pudiera casarse con cualquier otra. Y a decir verdad, no creo que mi amiga la enfermera sea enteramente contraria a un segundo matrimonio de Sir Walter. Ella es una gran casamentera, y ¿quién podría decir si no tiene aspiraciones de entrar al servicio de una futura Lady Elliot, merced a una recomendación de la señora Wallis? Me alegro de saber todo esto, dijo Ana después de reflexionar por un momento. Me será molesto cuando esté en compañía de Mr. Elliot, pero sabré a qué atenerme. Sé ya a dónde dirigir mis pasos. Mr. Elliot es un hombre falso y mundano que jamás ha tenido como guía más principio que sus propios intereses. Pero Mrs. Smith no había terminado aún con Mr. Elliot. Ana, interesada en todo lo relacionado con su familia, había distraído a su amiga del primitivo relato.
y debió entonces escuchar una narración que, si bien no justificaba de todo el rencor actual de Mrs. Smith, probaba que la conducta de Mr. Elliot para con ésta había sido despiadada e injusta. Supo así, sin que la amistad se hubiera alterado por el matrimonio de Mr. Elliot, que la intimidad de las familias había continuado y Mr. Smith había prestado a su amigo cantidades que iban mucho más allá de su fortuna. Mrs. Smith no deseaba echarse ninguna culpa encima y con suma ternura achacaba toda la culpa a su esposo, pero Ana pudo percibir que su renta nunca había sido igual a su tren de vida y que desde el principio hubo grandes extravagancias. Por el retrato que de él hacía su esposa, adivinaba Ana que Mr. Smith era un hombre de tiernos sentimientos, carácter fácil, hábitos descuidados, no muy inteligente, mucho más amable que su amigo y muy poco parecido a éste. Probablemente había sido dirigido y despreciado por él. Mr. Elliot, a quien su matrimonio hacía rico y ponía a su alcance todas las vanidades y placeres que podía sin comprometerse por ello, puesto que con toda su liberalidad siempre había sido un hombre prudente, y encontrándose rico en el preciso momento en que su amigo comenzaba a ser pobre, parecían haberle importado muy poco las finanzas de su amigo. Por el contrario, le había alentado a gastos que solamente podían conducirlo a la bancarrota, y en consecuencia los Smith se habían arruinado. El marido había muerto a tiempo como para no conocer la verdad completa. Ya habían, sin embargo, encontrado ciertos inconvenientes con sus amigos, y la amistad de Mr. Elliot era de aquellas que convenía no probar. Pero hasta la muerte de Mr. Smith no se supo enteramente el desastroso estado de sus negocios. Con confianza en los sentimientos de Mr. Elliot más que en su criterio, Mr. Smith lo había nombrado de ejecutor de sus últimas voluntades. Se desentendió de ellas, y las dificultades y los trastornos que ellos ocasionaron a la viuda, unidos a los sufrimientos inevitables en su nueva situación, eran tales que no podían ser contados sin angustia o escuchados sin indignación. Ana tuvo que ver algunas otras cartas, respuestas a urgentes pedidos de Mrs. Smith que mostraban una decidida resolución de no tomarse inútiles molestias, y en las cuales, bajo una fría cortesía, aparecía una completa indiferencia por todo lo que pudiese ocurrirle a ésta. Era una espantosa pintura de ingratitud e inhumanidad, y en aquellos momentos Ana sintió que ningún crimen verdadero podía haber sido peor. Tenía mucho que escuchar, todos los detalles de tristes escenas pasadas, todas las minucias, una angustia tras otra, todo lo que solo había sido sugerido en anteriores conversaciones era ahora relatado con todos sus pormenores. Ana comprendió el alivio que esto proporcionaba a su amiga y solamente se admiró de la habitual compostura y discreción de ésta. Había una circunstancia en el relato de sus pesares particularmente irritante. Tenía ella cierta razón para creer que algunas propiedades de su esposo en las Indias Occidentales, que durante mucho tiempo no habían pagado sus rentas, podían dar este dinero en caso de que se emplearan medidas adecuadas. Estas propiedades, aunque no fueran muy importantes, eran suficientes como para que Mrs. Smith pudiera disfrutar de una posición desahogada. Pero no había nadie que se hiciera cargo de ello. Mr. Elliot no quería hacer nada y Mrs. Smith estaba incapacitada para ocuparse de ello personalmente por su debilidad física o para pagar los servicios de otra persona por su escasez de recursos. No tenía ella relaciones que pudieran ayudarla ni siquiera con un sano consejo y no podía asumir los gastos de un abogado. Esta era la consecuencia de los fines extremos a que había llegado. Sentir que podía encontrarse en mejores circunstancias, que un poco de molestia podría mejorar su situación y que la demora podía debilitar sus derechos, eran para ella una constante zozobra. Deseaba que Ana la ayudase en este asunto con Mr. Elliot. Había temido en algún momento que este matrimonio le hiciese perder a su amiga, pero sabiendo luego que Mr. Elliot no haría nada de esta naturaleza desde el momento que hasta ignoraba que ella se encontraba en Bath, se le ocurrió que quizá la mujer amada podría conmover a Mr. Elliot, y así se apresuró a buscar la simpatía de Ana tanto como podía permitirlo su conocimiento del carácter de Mr. Elliot. Y en esto estaba cuando Ana, al rehusar tal matrimonio, cambiaba por entero las perspectivas, y si bien todas sus esperanzas desaparecían, tenía al menos el consuelo de haber podido desahogar su corazón. Después de haber oído toda la descripción del carácter de Mr. Elliot, Ana estaba sorprendida de los términos favorables en que Mrs. Smith se había expresado al comienzo de la conversación. Parecía haberlo elogiado y recomendado. «Mi querida amiga», respondió a esto Mrs. Smith, «no podía hacer otra cosa.
Consideraba su boda con Mr. Elliot como cosa segura, aunque él no se hubiese declarado todavía, y no podía hablar de él considerándolo como lo consideraba casi su marido. Mi corazón sangraba por usted mientras hablaba de felicidad, y pese a todo, él es inteligente, es agradable, y con una mujer como usted no deben perderse nunca las esperanzas. Mr. Elliot fue muy malo con su primera esposa, fue un matrimonio desastroso, pero ella era demasiado ignorante y burda para inspirar respeto, y él nunca la amó. Estaba yo pronta a pensar que quizá con usted las cosas serían distintas. Ana sintió en lo hondo de su corazón un estremecimiento al pensar en la desdicha que pudo haber tenido en caso de casarse con un hombre así, y era posible que Lady Russell hubiera llegado a persuadirla. En tal caso, ¿no hubiese sido aún mucho más desdichada cuando el tiempo lo revelase todo? Era necesario que Lady Russell no siguiese engañada, y una de las consecuencias de esta importante conversación que preocupó a Ana buena parte de la mañana fue que quedó en libertad de comunicar a su amiga cualquier cosa relativa a Mrs. Smith en la cual el proceder de Mr. Elliot estuviese involucrado. Capítulo 22. Ana se dirigió a casa para reflexionar sobre lo que había oído. De alguna manera se sentía más tranquila al conocer el carácter de Mr. Elliot. Ya no le sugería ninguna ternura. Aparecía él frente al capitán Wentworth con toda su malintencionada intromisión, y el mal causado por sus atenciones de la noche anterior, el irreparable daño, la dejaba perpleja y llena de sensaciones incalificables. Ya no sentía ninguna piedad por él, pero solamente en esto se sentía aliviada. En otros aspectos, cuanto más buscaba alrededor y más profundizaba, más motivos encontraba para temer y desconfiar. Se sentía responsable por la desilusión y el dolor que tendría Lady Russell, por las mortificaciones que sufriría su padre y su hermana, y por todas las cosas imprevistas que llegarían y no podría evitar. A Dios gracias, conocía a Mr. Elliot. Nunca había considerado que tuviera derecho a aspirar a ninguna recompensa por su trato hacia una antigua amiga como Mrs. Smith, y pese a esto había sido recompensada. Mrs. Smith había podido decirle lo que nadie más. ¿Debía comunicar todo a su familia? Pero esta era una idea tonta. Debía hablar con Lady Russell, decirle todo, consultarla y después esperar con tanta tranquilidad como fuese posible. Al fin y al cabo, donde necesitaba más sosiego era en aquella parte de su alma que no podía abrir a Lady Russell, en aquel fluir de ansiedades y temores que era para ella sola. Al llegar a casa, comprobó que había podido evitar a Mr. Elliot. Él había estado allí y les había hecho una larga visita, pero apenas se comenzaba a felicitar de estar a salvo hasta el día siguiente, cuando se enteró de que Mr. Elliot regresaría por la tarde. No tenía la menor intención de invitarlo, dijo Isabel con afectado descuido, pero él lanzó muchas indirectas, al menos eso dice Mrs. Clay. Lo digo en serio. Jamás he visto a nadie esperar con tanto interés una invitación. Pobre hombre, realmente me ha entristecido, porque la dureza de corazón de Miss Elliot ya está pareciendo crueldad. Oh, dijo Isabel, estoy demasiado acostumbrada a esta clase de juego para que me sorprendieran sus indirectas. Sin embargo, cuando me enteré cuánto lamentaba no haber encontrado a mi padre esta mañana, me vi en cierto modo interesada, porque jamás evitaré una oportunidad de que él y Sir Walter se reúnan. Parecen beneficiarse tanto de su mutua compañía. Se conocen tan amablemente. Mr. Elliot lo mira con tanto respeto. Es realmente delicioso, exclamó Mrs. Hale, sin atreverse a mirar a Ana. Parecen padre e hijo. Mi querida Miss Elliot, ¿no puedo acaso llamarlos padre e hijo? No me preocupan las palabras, si usted piensa así, pero palabra de honor que apenas he notado si sus intenciones son más que las de cualquier otro. Mi querida Miss Elliot, exclamó Mrs. Clay levantando las manos y alzando los ojos al cielo y guardando de inmediato un conveniente silencio para manifestar su extremo azoramiento. Mi querida Penélope, prosiguió diciendo Isabel, no debe alarmarse tanto. Yo lo invité a venir, ¿sabe usted? Lo eché con sonrisas, pero cuando supe que todo el día de mañana lo pasaría con unos amigos en Thornbury Park, me compadecí de él. Ana no pudo menos que admirar los talentos de comediante de Mrs. Clay, quien era capaz de mostrar tanto placer y expectación por la llegada de una persona que estorbaba su principal objetivo. Era imposible que los sentimientos de Mrs. Clay hacia Mr. Elliot fueran otros que los del más enconado odio, y sin embargo podía adoptar una expresión plácida y cariñosa, y al parecer muy satisfecha de dedicar a Sir Walter la mitad de las atenciones que le hubiera prodigado en otras circunstancias. Para Ana era inquietante ver entrar a Mr. Elliot en el salón, doloroso verlo acercarse y hablarle. Se había acostumbrado a juzgar sus actos como no siempre sinceros, pero a la sazón descubría la falsedad en cada gesto. La deferencia que mostraba hacia su padre, en contraste con su lenguaje anterior, resultaba odiosa.
cuando pensaba en lo cruel de su conducta hacia Mrs. Smith, apenas podía soportar la vista de sus sonrisas, y su dulzura o el sonido de sus falsos nuevos sentimientos. Deseaba ella evitar que cualquier cambio de maneras provocase una explicación de parte de él. Deseaba evitar toda pregunta, pero tenía la intención de ser con él tan fría como lo permitiera la cortesía, y echarse atrás tan rápidamente como pudiera de los pocos grados de intimidad que le había concedido. En consecuencia, estuvo más retraída y en guardia que la noche anterior. Él deseó despertar nuevamente su curiosidad acerca de cuándo y por quién había sido ella elogiada. Deseaba ardientemente que le preguntara, pero el encanto estaba roto. Comprendió que el calor y la animación del salón de conciertos eran necesarios para despertar la vanidad de su modesta prima. Comprendió que nada podía hacerse en esos momentos por ninguno de los medios usuales para atraer la atención de las personas. No llegó a imaginar que había entonces algo en contra de él que cerraba el pensamiento de Ana a todo aquello que no fueran sus actos más sucios. Él ya tuvo la satisfacción de saber que en verdad se iba de Bath al siguiente día temprano y que solo volvería dentro de 2 días. Fue invitado nuevamente a Camden Place en la misma tarde de su regreso, pero de jueves a sábado su ausencia era segura. Bastante incómodo ya era que Mrs. Clay estuviera siempre delante de ella, pero que un hipócrita mayor formara parte del grupo bastaba para destruir todo sosiego y bienestar. Era humillante pensar en el constante engaño en que vivían su padre e Isabel y considerar las mortificaciones que se les preparaban. El egoísmo de Mrs. Clay no era ni tan complicado ni tan disgustante como el de Mr. Elliot, y Ana de buena gana hubiera accedido al matrimonio de ésta con su padre de inmediato, pese a todos los inconvenientes, con tal de verse libre de todas las sutilezas de Mr. Elliot para evitar la mentada boda. En la mañana del viernes se decidió a ver bien temprano a Lady Russell y a comunicarle lo que creía necesario. Hubiera ido inmediatamente después del desayuno, pero Mrs. Clay salía también en una diligencia que tenía por objeto evitar alguna molestia a su hermana, y debido a esto decidió aguardar hasta verse libre de tal compañía. Mrs. Clay partió antes de que ella hablase de pasar la mañana en la calle River. «Muy bien», dijo Isabel. «No puedo mandar más que mi cariño. Oh, puedes además llevar contigo el aburrido libro que me ha prestado y decirle que lo he leído. Realmente no puedo preocuparme de todos los nuevos poemas y artículos que se publican en el país. Lady Russell me aburre bastante con sus publicaciones. No se lo digas, pero su vestido me pareció detestable la otra noche. Pensaba que ella tenía cierto gusto para vestirse, pero sentí vergüenza por ella en el concierto. Es a veces tan formal y compuesta en sus ropas, y se sienta tan derecha. Dale cariños, naturalmente». «Y también los míos», dijo Sir Walter. «Mis mejores saludos. Puedes decirle también que iré a visitarla pronto. Dale un mensaje cortés, pero solamente dejaré mi tarjeta. Las visitas matutinas no son nunca agradables para mujeres de su edad, que se arreglan tan poco como ella. Si solamente usara colorete, no debería temer ser vista, pero la última vez que fui, observé que las celosías fueron cerradas inmediatamente». Mientras su padre hablaba, golpearon la puerta. ¿Quién podía ser? Ana, recordando las inesperadas visitas de Mr. Elliot a todas horas, hubiera supuesto que era él, de no saber que se hallaba a 7 millas de distancia. Después de los usuales minutos de esperar, se oyeron ruidos de aproximación, y Mr. y Mrs. Musgrove entraron en el salón. La sorpresa fue el principal sentimiento que provocó su llegada, pero Ana se alegró sinceramente de verlos, y los demás no lamentaron tanto la visita que no pudieran poner un agradable aire de bienvenida. Y tan pronto como quedó claro que no llegaban con ninguna idea de alojarse en la casa, Sir Walter e Isabel se sintieron más cordiales e hicieron muy bien los honores de rigor. Habían ido a Bath por unos pocos días con la señora Musgrove, que se alojaba en White Hart. Esto se entendió prontamente, pero hasta que Sir Walter e Isabel no se encaminaron con María al otro salón y se deleitaron con la admiración de ésta, Ana no pudo obtener de Carlos una historia completa de los pormenores de su viaje o alguna sonriente explicación de los negocios que allí les llevaba, y que María había insinuado con algunos datos confusos acerca de la gente que formaba su grupo. Se enteró entonces que estaban allí, además del matrimonio, la señora Musgrove, Enriqueta y el capitán Harville. Carlos le hizo un somero relato, una narración de acontecimientos sumamente natural. Al principio, había sido el capitán Harville quien necesitaba viajar a Bath por algunos negocios. Había comenzado a hablar de ello hacía una semana, y por hacer algo, porque la temporada de caza había terminado, Carlos propuso acompañarlo. María no pudo soportar quedarse y pareció tan desdichada por un día o dos que todo quedó en suspenso o en apariencia abandonado. Pero luego el padre y la madre volvieron a insistir en la idea. La madre tenía algunos antiguos amigos en Bath a los que deseaba ver. Era pues una buena oportunidad para que fuese también Enriqueta a comprar ajuares de boda para ella y para su hermana.
Al final su madre organizó el grupo y todo resultó fácil y simple para el capitán Harfield. Y él y María fueron también incluidos para conveniencia general. Habían llegado la noche anterior bastante tarde. Mrs. Harfield, sus niños y el capitán Benwick quedaron con su padre y Luisa en Uppercross. La sola sorpresa de Ana fue que las cosas hubiesen ido tan rápido como para que ya pudiera hablarse de la guarda Enriqueta. Había imaginado que las dificultades económicas retrasarían la boda, pero se enteró por Carlos que hacía muy poco, después de la carta que recibiera de María, Carlos Hayter había sido requerido por un amigo para ocupar el lugar de un joven que no podría tomar posesión de su cargo hasta que transcurrieran algunos años, y esto, unido a su renta actual y con la certidumbre de obtener algún puesto permanente antes del término de este, las dos familias habían accedido a los deseos de los jóvenes, que se casarían en pocos meses, casi al mismo tiempo que Luisa. Y era un hermoso lugar, añadía Carlos, a solo 25 millas de Uppercross y en una bella campiña cerca de Dorsetshire, en el centro de uno de los mejores rincones del reino, rodeados de 3 grandes propietarios, cada cual más cuidadoso. Y con 2 de estos, Carlos Hayter podría obtener una recomendación especial. No estima esto en lo que vale, observó. Carlos es muy poco amante de la vida al aire libre. Este es su mayor defecto. Me alegro de verdad, exclamó Ana. Y de que las dos hermanas, mereciéndola ambas por igual y habiendo sido siempre tan buenas amigas, tengan su felicidad al mismo tiempo, que las alegrías de la una no apaquen las de la otra y que juntas compartan la prosperidad y bienestar. Espero que el padre y la madre sean igualmente felices con estas bodas. Oh, sí, mi padre estaría más contento si los dos jóvenes fueran más ricos, pero esta es la única falta que les encuentra. El casar 2 hijas a un mismo tiempo es un problema importante que preocupa por muchos conceptos a mi padre. Sin embargo, no quiero decir que no tengan derecho a esto. Es lógico que los padres doten a las hijas. Siempre ha sido un padre generoso conmigo. María está descontenta con el matrimonio de Enriqueta. Ya sabes que nunca lo aprobó. Pero no le hace justicia a Hayter ni considera el valor de Winthrop. No he podido hacerle entender cuán costosa es la propiedad. En los tiempos que corren es un buen matrimonio. A mí siempre me ha gustado Carlos Hayter y no cambiaré mi opinión. Tan excelentes padres como los señores Musgrove, exclamó Ana, deben ser felices con las bodas de sus 2 hijas. Hacen todo por hacerlas dichosas. Estoy segura. Qué bendición para las jóvenes estar en tales manos. Su padre y su madre parecen estar libres del todo de esos ambiciosos sentimientos que han acarreado tan malos procederes y desdichas, tanto entre los jóvenes como entre los viejos. Espero que Luisa esté ahora completamente repuesta. Él respondió con alguna vacilación. Sí, creo que lo está, pero ha cambiado. Ya no corre ni salta, baila o ríe, está muy distinta. Si una puerta se cierra de golpe, se estremece como el agua ante el picotazo débil de un pájaro. Benwick se sienta a su lado, leyendo versos todo el día o murmurando en voz baja. Ana no pudo evitar reírse. Esto no es muy de su gusto. Bien lo comprendo, exclamó. Pero creo que Benwick es un excelente joven. Ciertamente, nadie lo pone en duda, y supongo que no creerá usted que todos los hombres encuentren gusto y placer en las mismas cosas que yo. Aprecio mucho a Benwick y cuando se pone a hablar tiene muchas cosas que decir. Sus lecturas no lo han dañado porque ha luchado también. Es un hombre valiente. He llegado a conocerlo más de cerca el lunes último que en cualquier otra ocasión anterior. Tuvimos una cacería de ratas esa mañana en la granja de mi padre y se desempeñó tan bien que desde entonces me agrada aún más. Fueron interrumpidos aquí para que Carlos acompañara a los otros a admirar los espejos y los objetos chinos. Pero Ana había oído bastante para comprender la situación de Uppercross y alegrarse de la dicha que allí reinaba. Y aunque también se entristecía por algunas cosas, en su tristeza no había la menor envidia. Ciertamente uniría sus bendiciones a las de los otros. La visita transcurrió en medio del general buen humor. María estaba de excelente ánimo, disfrutando de la alegría y del cambio, y tan satisfecha con el viaje en el carruaje de 4 caballos de su suegra y su completa independencia de Camden Place, que se sentía con ánimo para admirar cada cosa como debía, y al momento comprendió todas las ventajas de la casa en cuanto se la detallaron. No tenía nada que pedir a su padre y a su hermana, y toda su buena voluntad aumentó al ver el hermoso salón. Isabel sufrió bastante durante un corto tiempo. Sentía que Mrs. Musgrove y todo su grupo debían ser invitados a comer con ellos, pero no podía soportar que la diferencia de estilo, la reducción del servicio que se revelaría en una comida, fueran presenciados por aquellos que eran inferiores a los Elliot de Kellynch. Fue una lucha entre la educación y la vanidad, pero la vanidad se llevó la
la mejor parte e Isabel fue nuevamente feliz. Para sus adentros se dijo: viejas costumbres, hospitalidad campesina, no damos comidas, poca gente en Bath lo hace. Lady Alicia jamás lo ha hecho, no invita ni a la familia de su hermana aunque han estado aquí un mes y creo que será un inconveniente para Mrs. Musgrove. Echará por tierra sus planes. Estoy segura de que prefiere no venir. No se sentiría cómoda entre nosotros. Les pediré que vengan para la velada. Eso será mucho mejor, será novedoso y cortés. No han visto 2 salones como estos antes. Estarán encantados de venir mañana por la noche. Será una reunión bastante regular, pequeña pero elegante. Y esto satisfizo a Isabel, y cuando la invitación fue cursada a los 2 que estaban presentes, se prometió la presencia de los ausentes. María pareció muy satisfecha. Deseaba particularmente conocer a Mr. Elliot y ser presentada a Lady Dalrymple y a Mrs. Carteret, que habían prometido asistencia formal para esa velada. Y para María esta era la más grande satisfacción. Miss Elliot tendría el honor de visitar a Mrs. Musgrove por la mañana. Ana se encaminó con Carlos y María para ver a Enriqueta y a Mrs. Musgrove inmediatamente. Su idea de visitar a Lady Russell debía postergarse por el momento. Los 3 entraron en la casa de la calle River por un par de minutos, pero Ana se convenció a sí misma de que la demora de un día en la comunicación que debía hacer a Lady Russell no haría gran diferencia y tenía prisa por llegar a White Hart, a ver a los amigos y compañeros del otoño, con una vehemencia que provenían de muchos recuerdos. Encontraron solas a Mrs. Musgrove y a su hija, y ambas hicieron el más amable recibimiento a Ana. Enriqueta estaba en ese estado en el que todos nuestros puntos de vista han mejorado, en el que se forma una nueva felicidad que le hacía interesarse por gentes de las que apenas había gustado antes. Y el cariño verdadero de Mrs. Musgrove lo había obtenido Ana por su utilidad cuando la familia se encontró en desgracia. Había allí una liberalidad, un calor y una sinceridad que Ana apreciaba mucho más por la triste falta de tal bendición en su hogar. Se la comprometió a que pasaría con ellos cuantos momentos libres tuviera, invitándola para todos los días. En una palabra, se le pedía que fuese como de la familia. Y naturalmente, ella sintió que debía prestar toda su atención y buenos oficios, y así, cuando Carlos las dejó solas, escuchó a Mrs. Musgrove contar la historia de Luisa y a Enriqueta contar la suya propia. Le dio su opinión sobre varios asuntos y recomendó algunas tiendas. Hubo intervalos en los que debía prestar ayuda a María, quien pedía consejos sobre la clase de cinta que debería llevar hasta en cuanto al arreglo de sus cuentas, desde encontrar sus llaves y ordenar sus chucherías hasta tratar de convencerla de que no era antipática para nadie, cosas que María, entretenida como estaba, siempre que se sentaba en una ventana a vigilar la entrada de la habitación, no imaginaba siquiera. Era de esperarse una mañana de mucha confusión. Un gran grupo en un hotel presenta una escena de alboroto y desorden. En un momento llega una nota, en el siguiente un paquete, y no hacía ni media hora que Ana estaba allí, cuando el comedor, pese a ser espacioso, estaba casi lleno. Un grupo de viejas amigas se hallaba sentada alrededor de la señora Musgrove y Carlos volvió con los capitanes Harville y Wentworth. La aparición del segundo fue la sorpresa del momento. Era imposible para Ana no sentir que la presencia de sus antiguos amigos los aproximaría de nuevo. El último encuentro había dejado a la vista los sentimientos de él. Ella tenía esa deliciosa convicción, pero temió, al ver su expresión, que la misma desdichada persuasión que le había alejado del salón de conciertos aún lo dominara. Parecía no desear acercarse y conversar con ella. Ana quiso calmarse y dejar que las cosas siguieran su curso. Trató de darse tranquilidad con este argumento poco razonable. Seguramente, si nuestro afecto es recíproco, nuestros corazones se entenderán. No somos un par de chiquillos para guardar una irritada reserva, ser mal dirigidos por la inadvertencia de algún momento o jugar como un fantasma con nuestra propia felicidad. Y sin embargo, un momento después sintió que su mutua compañía en esas circunstancias solo los exponía a inadvertencias y malas interpretaciones de la peor especie. «Ana», exclamó María desde su ventana, «allí está Mrs. Clay parada debajo de la rotonda y acompañada por un caballero. Los veo dar la vuelta a la calle Bath en este mismo momento. Parecen muy entretenidos en su charla. ¿Quién es él? Ven y dímelo. Dios mío, lo reconozco. Es Mr. Elliot». «No», se apresuró a decir Ana. «No puede ser Mr. Elliot, te lo aseguro. Debía dejar Bath esta mañana y no volver hasta dentro de 2 días». Mientras hablaba, sintió que el capitán Wentworth la estaba mirando y eso la turbó, haciéndola sentir que había dicho mucho pese a sus pocas palabras. María, lamentando que se pudiera sospechar que no conocía a su propio primo, comenzó a hablar acaloradamente acerca del aire de la familia y a afirmar rotunda que se trataba de Mr. Elliot, y llamó una vez más a Ana para que se acercase a comprobarlo por sí misma. Pero Ana no tenía intención de moverse y fingió frialdad e indiferencia.
Para su incomodidad, volvió a percibir miradas significativas y sonrisas entre las damas visitantes, como si estuvieran enteradas del secreto. Era evidente que ya todos hablaban del asunto. Siguió una corta pausa por la que podía esperarse que aquello no se prolongaría. «Ven, Ana», exclamó María. «Ven y mira. Llegarás tarde si no te apresuras. Se están despidiendo, dándose la mano. Él se aleja. Si no, conoceré a Mr. Elliot». Para tranquilizar a María y quizá también para cubrir su propia turbación, Ana se acercó deprisa a la ventana. Llegó a tiempo para convencerse de que, en efecto, se trataba de Mr. Elliot, lo que ni por un instante había imaginado. Antes de que éste desapareciera por un extremo y Mrs. Clay por el opuesto, y reprimiendo la sorpresa que le producía ver conversar a dos personas de intereses tan dispares, dijo sosegadamente: «Sí, en verdad se trata de Mr. Elliot. Habrá cambiado la hora de su partida. Esto debe ser todo. Tal vez me equivoqué. No debo aguardar más», y volvió a su silla tranquilizada y con la esperanza de haberse justificado bien. Los visitantes comenzaron a retirarse, y Carlos, habiéndolos acompañado cortésmente hasta la puerta y luego de haber hecho un gesto significando que no volviesen, dijo: «Mamá, he hecho por ti algo que sin duda aprobarás. He ido al teatro y he conseguido un palco para mañana por la noche. Qué buen chico, ¿verdad? Sé que te divierten las comedias. Hay un lugar para todos. Estoy segura de que Ana no se arrepentirá de acompañarnos. Podemos ir 9. He comprometido también al capitán Wentworth. A todos nos agrada la comedia. ¿No he hecho bien, mamá?» Mrs. Musgrove comenzaba de buen ánimo a expresar su agrado de concurrir, si a Enriqueta y a los demás les venía bien, cuando María interrumpió. «Dios mío, Carlos, ¿cómo puedes pensarlo siquiera? Tomar un palco para mañana por la noche. ¿Ya olvidaste que tenemos un compromiso en Camden Place para mañana? Y que nos han invitado especialmente para conocer a Lady Dalrymple y a su hija y a Mr. Elliot, los principales vínculos de la familia, a quienes seremos presentados mañana? ¿Cómo has podido olvidarlo?» «Bah», replicó Carlos. «¿Qué importa una reunión? Nunca valen nada. Tu padre podría habernos invitado a comer si es que deseaba vernos. Puedes hacer lo que quieras, pero yo iré a la comedia». «Pero, Carlos, eso sería imperdonable. Has prometido asistir». «No, no he prometido nada. Sonreí y asentí y dije algo como encantado. Pero eso no es prometer». «Debes venir, Carlos. Sería una grosería faltar. Se nos ha pedido expresamente que vayamos a ser presentados. Siempre hubo una gran vinculación entre los Dalrymple y nosotros. Nada sucedió en las familias que no fuera al momento comunicado. Somos parientes muy cercanos, ya sabes. Y también Mr. Elliot, a quien debes particularmente conocer. Debemos atenciones a Mr. Elliot. ¿Olvidas acaso que es el heredero de nuestro padre, el representante de la familia?» «No me hables de representantes y herederos», exclamó Carlos. «No soy de los que abandonan el poderío actual para saludar al sol naciente. Si no voy por el placer de ver a tu padre, me parecería estúpido ir por su heredero. ¿Qué me importa a mí el tal Mr. Elliot?» Estas expresiones descuidadas fueron vivificantes para Ana, que estaba observando que el capitán Wentworth escuchaba con atención, poniendo toda su alma en cada palabra que se decía, y las últimas palabras desviaron su mirada interrogante de Carlos a ella. Carlos y María conversaban aún en la misma manera, él mitad en broma y mitad en serio, y sosteniendo que debían ver la comedia, y ella oponiéndose tenazmente y procurando hacerle sentir que si bien ella estaba decidida a cualquier costa a ir a Camden Place, consideraría bastante feo hacia ella que los demás se marchasen a la comedia. Mrs. Musgrove intervino. «Es mejor que posterguemos. Puedes volver, Carlos, y cambiar el palco para el martes. Sería una lástima separarnos y además perderíamos la compañía de Miss Ana, puesto que se trata de una reunión de su padre, y estoy cierta de que ni Enriqueta ni yo disfrutaremos de la comedia si Miss Ana no nos acompaña». Ana sintió agradecimiento por tal bondad, y aprovechando la oportunidad que se le presentaba, dijo decididamente: «Si depende de mi gusto, señora, la reunión de casa, con excepción de lo que atañe a María, no será ningún inconveniente. No disfruto para nada esta clase de reuniones, y gustosa la cambiaré por la comedia y por estar en su compañía. Pero quizá sea mejor no intentarlo». Lo dijo temblando mientras hablaba, consciente de que sus palabras eran escuchadas y no atreviéndose a observar su efecto. Finalmente optaron por el martes, y solamente Carlos continuó bromeando con su esposa, insistiendo en que iría a la comedia solo si nadie quería acompañarlo. El capitán Wentworth dejó su asiento y se encaminó a la chimenea, posiblemente con la idea de encaminarse después a un lugar más próximo al ocupado por Ana. «Sin duda no ha estado usted suficiente tiempo en Bath», dijo, «para disfrutar de las reuniones de aquí». «Oh, no. El carácter de estas reuniones no me atrae. No soy buena jugadora de cartas». «Ya sé que usted no lo era antes. No le agradaban a usted las cartas, pero el tiempo nos cambia, ¿no es así?» «Yo no he cambiado tanto», exclamó Ana, y se detuvo de inmediato temiendo algún malentendido.
Después de esperar unos momentos, él dijo, como respondiendo a sentimientos inmediatos, «Un largo tiempo, en verdad. 8 años son un largo tiempo». Si pensaba proseguir, era cosa que Ana debió reflexionar en horas de más tranquilidad, porque mientras él ya escuchaba aún sus palabras, su atención fue atraída por Enriqueta, que deseaba aprovechar el momento para salir, y pedía a sus amigos que no perdieran tiempo antes de que llegasen nuevos visitantes. Se vieron obligados a retirarse. Ana dijo estar lista y procuró parecerlo, pero sentía que de haber conocido a Enriqueta el pesar de su corazón al dejar la silla, al dejar la habitación, hubiera sentido verdadera piedad por su prima. Pero los preparativos se vieron de súbito interrumpidos. Ruidos alarmantes se dejaron oír. Se aproximaban otras visitas y la puerta se abrió para dejar paso a Sir Walter y Miss Elliot, cuya entrada pareció helar a todos. Ana sintió una instantánea opresión y dondequiera miró encontró síntomas parecidos. El bienestar, la alegría, la libertad del salón se habían esfumado, alejados por una fría compostura, estudiado silencio, conversación insípida, para estar a la altura de la helada elegancia del padre y de la hermana. Qué torturante era sentir así. Su avisado ojo tuvo una satisfacción. Sir Walter e Isabel reconocieron nuevamente al capitán Wentworth, e Isabel fue aún más amable que la vez anterior. Se dirigió a él y lo miró a los ojos. Isabel estaba haciendo un gran juego, y lo que vino enseguida explicó su actitud. Después de perder unos pocos minutos diciendo formalidades, formuló la invitación que debía cancelar todo otro compromiso de los Musgrove. «Mañana por la noche nos reunimos unos pocos amigos. Nada serio». Esto lo dijo con mucha gracia. Sobre una mesa dejó, con una cortés y comprensiva sonrisa para todos, las tarjetas con las que se había provisto. «En casa de Miss Elliot». Una sonrisa y una tarjeta especiales entregó al capitán Wentworth. La verdad era que Isabel había vivido en Bath lo suficiente como para comprender la importancia de un hombre con su apariencia y su físico. El pasado no importaba. Lo importante en ese momento era que el capitán Wentworth adornaría su salón. Entregadas las tarjetas, Sir Walter e Isabel se levantaron para retirarse. La interrupción había sido breve, pero severa, y la alegría volvió casi a todos los presentes cuando quedaron de nuevo solos, con excepción de Ana. Solo podía pensar en la invitación de la que había sido testigo y de la forma en que tal invitación había sido recibida, con sorpresa más que con gratitud, con cortesía más que con franca aceptación. Ella lo conocía, ya había visto el desdén en su mirada y no se atrevía a suponer que él aceptaría concurrir. Alejado aún por toda la insolencia del pasado, él ya se sentía desfallecer. Él aún conservaba la tarjeta en su mano, como considerándola atentamente. «Pensar que Isabel invita a todo el mundo», murmuró María de manera que todos pudieron oírla. «No me sorprende que el capitán Wentworth esté encantado. No puede dejar de mirar la tarjeta». Ana vio su expresión, lo vio ruborizarse y sus labios tomaron una momentánea expresión de desprecio y se retiró ella entonces para no ver ni oír más cosas desagradables. La reunión se deshizo, los caballeros tenían sus intereses, las señoras debían proseguir con sus afanes y pidieron encarecidamente a Ana que fuese luego a cenar o pasara con ellos el resto del día. Pero el espíritu de ella había estado tanto tiempo en tensión que entonces solo deseaba estar en casa, donde al menos podría pensar y guardar silencio si así lo deseaba. Prometiendo estar con ellas toda la mañana siguiente, terminó las fatigas de esta mañana en una larga caminata hasta Camden Place, donde debió oír los preparativos de Isabel y Mrs. Clay para el día siguiente, la enumeración de las personas invitadas y los detalles embellecedores que harían de dicha reunión una de las más elegantes de Bath. Mientras se atormentaba ella preguntándose si el capitán Wentworth asistiría o no, ellas daban por segura su asistencia, pero a Ana esta certidumbre no le duraba 2 minutos seguidos. A veces pensaba que iría, por creer que tenía el deber de hacerlo, pero no podía asegurarse que esto fuera un deber para él, lo que le hubiera permitido estar a cubierto de sentimientos más desagradables. Solamente salió de esta agitación para hacer saber a Mrs. Clay que había sido vista en compañía de Mr. Elliot 3 horas después de que se suponía que él había dejado Bath, porque, habiendo esperado en vano que la señora hiciera alguna indicación con respecto al encuentro, decidió mencionarlo ella misma, y le pareció que una sombra de culpa cubría la cara de Mrs. Clay al escucharlo. Todo fue muy rápido, desapareció enseguida, pero Ana imaginó que por alguna intriga compartida o por la autoridad que él ejercía sobre ella, ésta se había visto obligada a escuchar, quizá durante media hora, discursos y reprensiones acerca de sus designios con Sir Walter. Pero Mrs. Clay exclamó con afectada naturalidad: «Así es, querida. Imagine usted mi sorpresa al encontrarme con Mr. Elliot en la calle Bath. Nunca me he sorprendido tanto. Él me acompañó hasta Pump Yard. No ha podido partir para Thornbury. No recuerdo por qué razón, porque él llevaba prisa, no llegué a prestar mucha atención,
y solo pude comprender que se proponía regresar mañana lo antes posible. No hacía más que hablar de mañana, y fue evidente que yo ya estaba bien enterada de esto mucho antes de entrar en casa. Y cuando escuché los planes de ustedes y todo lo que había ocurrido, mi encuentro con Mr. Elliot se me borró de la cabeza. Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.